vamos a empezar. ¿Me escucha, Luisa? Sí, te escucho. Pues empezamos, ¿no? Si alguien más se une, pues qué bueno. Vale. Me dicen si ven mi pantalla. ¿Qué tal, Marcos? Sí se ve. Se ve. Escucha. ¿Qué onda, Bulma? ¿Qué andas? ¿Ahí se ve? Sí. Va, pues es una plática, igual es la continuación de las que habíamos planteado la vez pasada, pero hoy vamos a hablar de web shells. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un web shell? Bueno, Bueno, mi idea, pues básicamente un intérprete de comandos de sistema operativo llamado desde la web. sí, pues es una opción, es un significado también. Es un script, es código, es payload, que se coloca en un archivo como tal para que sea interpretado por el servidor web, pero también se puede incrustar en funciones o en páginas que ya existen. El chiste de esto es poder ejecutar comandos desde el servidor web, desde afuera, para tener acceso hacia adentro. Es la entrada de cualquier adversario o un atacante. Entonces, vamos a hablar de los web shells. Es un poco de introducción. Es también cómo funcionan o cuáles son los mecanismos comunes para detectar los web shells y cómo detectarlos también y remediarlos o prevenirlos. Durante la plática, si quieren comentar algo, pues me dicen y lo vamos revisando. Como les digo, es una plática informal. El chiste es que todos aprendamos y colaboremos en esto y pues vayamos aprendiendo cada vez un poco más. Claro. Entonces, decíamos que los web shells son para cualquier adversario, desde script kiddies hasta atacantes muy avanzados. La diferencia va a radicar en el tipo de web shell que utilicen, o el propósito y las técnicas que vayan a utilizar para ocultación o para que no sean detectados, o técnicas de evasión. Entonces, comúnmente ya hay campañas de malware o APT que utilizan web shells para hacer ataques masivos. Los cibercriminales son los que están ahora más usando este tipo de técnicas, debido a que pueden en muy poco tiempo tener el control de los servidores, hacer movimientos laterales y comprometer muchos equipos, hacer los zombies y después botnets. Y también los hacktivistas, también ya es muy común. Me están diciendo que están... Aquí están, mira. Ya, se acaban de unir otros amigos, compañeros de la comunidad que llegaron tarde. Ya los acepté, no los mensajes. Entonces decíamos que los activistas también hacen uso de web shells para sus protestas, comúnmente negaciones de servicio. Y utilizamos el Cyber Kill Chain para demostrar de forma rápida cómo lo hace un adversario. O tratamos de plasmarlo aquí, en las 7 fases de reconocimiento, el armamento, cómo se hace la entrega, la explotación, la instalación, el comando y control y las acciones. En el paso 1 es quién va a ser el objetivo, pues, cómo lo vas a identificar. Generalmente hablábamos de campañas que ya existen ahora de APTs, de malware, que buscan, son bots. Imagínense como estos spammers o arañas que se utilizan para buscar cosas en internet, ahora se utilizan para buscar páginas que son vulnerables.
que son vulnerables a algún tipo de ataque que permita ejecutar código o alguna función o funcionalidad que esté pues mal hecha, o bueno, no mal hecha, sino no con las mejores prácticas y que sea vulnerable, así como algunos módulos o funciones de las mismas aplicaciones. Después, en la fase 3, 4 y 5 es el cómo se hace cómo se aprovecha esa vulnerabilidad o esa ejecución de los comandos, cómo se ejecuta el ataque. Y esta página que pongo del Mitre, ahí viene una recopilación de técnicas, tácticas y procedimientos que comúnmente utilizan los adversarios. Entonces, esas las recomiendo. Vienen varios web shells, bueno, más que web shells, vienen las técnicas exactamente al detalle de cómo se realiza. Cuando estaba haciendo esta presentación, pues me di cuenta que es muy extenso el tema que estamos tratando hoy. Entonces, esto es una introducción. Voy a tratar de hacerlo general. Y si tienen alguna duda o alguna recomendación o quieren que profundicemos en algo en específico, pues lo checamos y vemos cómo lo hacemos. Porque es mucha información para que la demos en una hora. Pero vamos a ver cómo nos va. La siguiente fase, comando y control, es realmente en donde se tiene el control remoto, se hacen actualizaciones, se conecta a otro sitio o a un servidor donde puede realizar cambios. Por ejemplo, ahí pueden decidir qué van a hacer con ese equipo y posteriormente viene la parte de las acciones, donde se culmina el ataque, el robo de información, el cifrado, el defacement o solamente se queda como zombie para que posteriormente puedan lucrar con ese equipo. Una arquitectura típica de un web shell es como este. Tenemos al adversario, tenemos una aplicación que está en internet o en la nube o tienen una IDMZ, depende cómo publiquen la aplicación las empresas. Lo que nos interesa es que haya un portal web o una aplicación web que sea vulnerable y esperamos que tenga acceso a sistemas internos, o ya sea a la DMZ o directamente a los servidores internos como las bases de datos, servidores de almacenamiento de aplicaciones u otras aplicaciones y otros que se convierten en otros objetivos. En ese momento es donde se realizan las acciones. Entonces aquí podemos ir viendo el proceso como es. Primero hay que identificar una web vulnerable, se carga el payload o se aprovecha de una vulnerabilidad de alguna aplicación, cargas tu shell, después buscas qué conexiones internas tiene hacia qué aplicaciones de la red interna y entonces continúas con el movimiento lateral y tus ataques. O eso es lo que haría un adversario. Ahora, ¿cuándo puede ocurrir un ataque de este tipo de web shells? Pues en cualquier momento. Realmente no sabes cuándo o quién está haciendo o intentando entrar a tu servidor a través de una vulnerabilidad web. Este ejemplo que muestro aquí, estos de aquí, ocurrieron a un compañero de la comunidad. No sé si está conectado, pero esto fue realmente lo que... Sí, aquí estoy. Igual y tú nos puedes contar cómo te fue, porque a raíz de eso fue que decidimos hacer esta plática. No sé si lo recuerdas. Sí, es que les contaba de que tenían clavito de que mi sitio aparecía como infectado, pero no sabía por qué. Entonces el problema estaba de que yo cuando en desktop no nada, todo normal, pero en tablet y en móvil, cuando quería presionar el menú aparecían bastantes anuncios, pero así, y tiraba páginas pornográficas o anuncios de ganarte tal cosa y cosas así que no me servían de nada.
Entonces algo pasó, entonces estuve investigando y en lo que estuve investigando me pasó esta situación de que les escribí a los del hosting y los de hosting me dijeron, mire, su sitio está infectado y si lo vamos a deshabilitar porque incumple no sé qué cosas de nuestros términos y condiciones. Al final de que era un web shell y pues Marco me ayudó a eliminar esa onda. Ya después también Joel que me ayudó ya con otros sistemas de seguridad también con un plugin. Pero a eso pues yo no sabía pues y fue cuando me descubrió no sé qué carajos hizo Marco de que metió un código en no sé dónde y se lo tradujo a no sé qué cosa. Sí, realmente fue víctima de una campaña que platicamos, pero es interesante porque no solo descargaba un web shell, sino que descargaba más de uno. Aquí podemos ver de dónde los descargaba y eso asegura la persistencia, porque una vez que eran descargados los movía en diferentes sitios, diferentes lugares en el servidor, obviamente que estuvieran accesibles pues para el atacante en cualquier momento. Ahora, hay otros también que pueden estar ofuscados. Más adelante vamos a ver una herramienta que te permite hacerlos así. Es muy rápido, pero también se pueden identificar porque solamente están como, pues son técnicas que uno encuentra, por ejemplo, concatenas palabras para que al final te digan que es un eval o un base 64 y de todos modos se va a ejecutar. O sea, hay forma de identificar que es un web shell. Esta es la interfaz gráfica de este web shell. Y bueno, ¿cuáles son los escenarios comunes de infección por los que puedes ser víctima de un web shell? Pues es cuando tienes vulnerabilidades o eres vulnerable a este tipo de cosas, como un OS Common Injection, Local File Inclusion, Remote File Inclusion y SQL Injection. El primero es para ejecución de comandos en el sistema. Ya no es muy común, pero existen o existían CGIs, yo los vi más en CGIs, que eran interfaces que permitían o tenían funciones o su funcionalidad era ejecutar comandos directamente en el sistema, algunos procesos en batch o por lotes, y así es como hacían que funcionara cuando empezaban todavía a salir las aplicaciones web. Aún así, después en las aplicaciones Java y todo lo que empezó a migrar a web, se siguen ejecutando rutinas o a nivel de código, pero que ejecutan comandos en el sistema operativo. Entonces, algunas veces no son validados correctamente y es posible inyectar comandos al sistema operativo. El Local File Inclusion te permite invocar archivos del sistema que no deberías. Por ejemplo, puedes incluir ahí el etc password, dependiendo de los permisos con el que se ejecuta el servidor web, puede ser el etc shadow, y ahí ya tienes usuarios y las contraseñas en hashes y ya puedes sacar la contraseña. Remote File Inclusion, es más interesante porque te permite incrustar contenido de archivos o de páginas de otros sitios remotos. Incluso a veces te permite ejecutar ese contenido remoto en ese sitio donde estás probando esa vulnerabilidad. Y el SQL Injection, que ya sabemos que es inyectar nuevas instrucciones de SQL, pero también te permite algunas bases de datos, si no están muy configuradas, tú puedes hacer o un atacante podría crear archivos en el sistema y eso te ayudaría a crear un nuevo archivo que sería un web shell y a partir de ahí tener el control. En las funcionalidades que comúnmente se revisan o por las que intentan ingresar o subir un web shell, es en los módulos o funcionalidades de archivos que te permite cargar archivos o descargar archivos y también las interfaces de administración que generalmente tienen un file manager y ahí te pone más fácil las cosas porque solamente tienes que subir un web shell ya preparado. También existen otros tipos de web shell que son, por ejemplo, en imágenes,
que yo creo que también podremos, bueno, después de esta plática voy a publicar un artículo donde voy a detallar más algunas técnicas para este tipo de escenarios. Para esta demo vamos a utilizar DBWA, que es una aplicación vulnerable a propósitos para entrenamiento, pero en este caso nos va a ayudar. Como voy a grabar esta sesión, pues no voy a utilizar una aplicación real, entonces vamos a utilizar una aplicación que tiene estos fines para que también puedan probar ustedes y pues saber cómo se hace y hacerlo ustedes. Y después vamos a hacer una demo también con esta utilería, que es Weebly, pero la versión 3. ¿Sigue viendo mi pantalla? Sí. 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 ¿Ya, Sí. ¿Ya conocían todos esta aplicación? ¿No? ¿Qué es eso? Sí. Esta es una aplicación vulnerable a propósito. Es con fines de entrenamiento y tiene niveles de seguridad. Un nivel bajo, un nivel alto y un nivel medio. Esta la puedes descargar y no se recomienda que se instale en el servidor o un servidor que esté publicado en internet, pero sí que lo tengas en tu equipo, o también tiene una versión ISO, como la que estoy utilizando. La descargas y la puedes ejecutar en una máquina virtual y tienes todo el sistema en ejecución. O se puede instalar manualmente en alguno que ya tengas. Si a alguien le interesa y tiene alguna duda y quiere instalar esto, pues con gusto les ayudamos. Bueno, entonces aquí tiene varias vulnerabilidades que se pueden probar. Está la de fuerza bruta, inyección de comandos, command execution, file inclusion, SQL injection, pero ahorita vamos a probar esta que decíamos de upload, de subida de archivos. Entonces, para eso yo previamente creé unos shells. Esta es una herramienta que se llama Weebly. Si la quieren descargar, pues es muy fácil. La versión 3. Tienen que utilizar el comando git clone, lo copian y lo descargan. Como eso tarda un poquito. Y ahora ya tengo descargado, entonces hay que ejecutarlo. Ahora hay que darle un nombre de archivo. Yo ya tengo uno que se llama archivo, vamos a ponerle shell2.php y una contraseña. No, me quedaron al revés estos. Bueno, ahí está. Y vemos, este script lo que hace es crear web shells, pero los crea ya de cierta manera ofuscados. Si nosotros regresamos a la presentación, ahorita continuamos con esto, las funcionalidades que tienen... ¿Alguien dijo algo?
Bueno, las funcionalidades que tienen los web shells son varias. Una de ellas es que es un backdoor, obviamente. Algunas te permiten instalar agentes como RATs para administración remota. Algunos te permiten, o algunos tienen funcionalidades de administradores de servidores de archivos, base de datos, servicios. Hay file managers, algunos te permiten borrar logs. Es el control total del servidor. Algunos tienen protección por password, como el que estamos viendo ahorita. De hecho, puedes hacer un shell muy sencillo, pero esta herramienta me gusta porque tiene ya la parte de ofuscación y añadiéndole un par de técnicas más, no es detectable. Además, son muy personalizables. Esos son otros ejemplos que se encuentran en la red. Esos son los que platicamos hace un momento, que estos eran polimórficos. Esto es más avanzado. Esto es un apt que hicieron de China, el famoso Chopper, ese apt, que era una interfaz totalmente muy personalizable, muy fácil, y puedes crear tus web shells con clic derecho y ahí agregar un shell a los servidores que habían sido comprometidos. Bueno, si seguimos con la demo, una vez que tenemos el shell cargado, voy a copiar la contraseña y queda rebuscado aquí con esta contraseña. Entonces, cuando se crean funciones de carga de archivos, algunas aplicaciones te dicen en dónde se sube el archivo. Cuando le damos esa información a un atacante de en dónde se guardó su archivo, lo más seguro es que lo vaya a buscar. Por ejemplo, aquí. Nos aparece en blanco. Nos aparece en blanco porque le hemos colocado una contraseña. Entonces, eso asegura que solamente el que conoce la contraseña de Shell se pueda conectar. Entonces, lo que sigue es conectarnos. Aunque por el punto, no sé si me deje. Ahí está. De esta manera ya tenemos acceso al servidor. ¿Sí se nota el cambio? ¿Lo alcanzan a notar? Sí. Este es el objetivo donde se subió el shell. Es esta la máquina. Eso significa que el web shell funcionó y ya se tiene control remoto de esta máquina, de aquí. Entonces, nosotros ya sabemos en dónde estamos. Aquí está, de hecho, aquí está esta imagen. Me imagino que es esta. No, es un email, es otra cosa. Está en imágenes. Lo que estamos haciendo es buscando esa imagen. Por ejemplo, un atacante o alguien que quisiera buscar algo en tu servidor. Por ejemplo, ahorita me voy a enfocar en buscar este de logo.png y quiero saber en dónde está. Lo que me está diciendo esta URL es que la carpeta donde se guarda la aplicación de las imágenes es esta, de DWA. Y ahí debe de estar ese archivo. Entonces imaginen que esta sea su base de datos o sea su página principal. Y, mira, aquí no tengo permisos, esto es importante.
el usuario con el que estamos utilizando este shell no tiene los permisos suficientes para borrar este archivo. Esto es porque esta aplicación no fue creada para hacer escalación de privilegios, al menos no de forma sencilla, pero seguramente también se podría. Bueno, hasta aquí alguna duda del web shell. El web shell funcionó. Lo que sigue aquí sería hacer una escalación de privilegios, que sería otro tipo de charla, que la idea es que también la demos, pero hasta aquí con este web shell, no sé si tengan alguna duda. Vamos a ver el código fuente de este para ver en dónde estuvo la falla. ¿Alguien tiene algún comentario? No, no al momento. Es que estamos escribiendo en el chat, pero creo que no lo estás leyendo. No, a ver. Bueno, del código ahorita lo vemos, del web shell. Es que esto está ofuscado. Pero bueno, esta función recordemos que el nivel de seguridad en esta aplicación es el mínimo. Y aquí lo que estamos haciendo, lo que dice este archivo es que cuando se suba un nuevo archivo, lo mueva a una carpeta, que es la de uploads, y ahí los deje, que es en donde pudimos ingresar al shell, que es este, OCP 2018. Pero si vemos, no valida nada. Si no hay nada, o si está el servidor tiene un tamaño máximo a nivel de configuración de PHP, y eso probablemente fallará si es muy grande y te diga que la imagen no se subió, o algún error que haya sucedido, puede ser que te diga que no se subió. Pero si no, va a subir la imagen y solamente va a mostrar que la imagen sube con éxito, y te va a mostrar el directorio o la ruta en donde se subió, que es lo que veíamos de este lado cuando subimos el archivo. Aquí. Entonces, ese otro archivo, lo que hay que salir es, ya me salí de ahí. Este archivo que se llama el shell.php tiene algo diferente. Decíamos, bueno, como veíamos hace un momento, este shell es el que se creó con la herramienta. Por default hace una ofuscación. Sin embargo, si tú ves un código como este y que es muy extraño, probablemente tengas ahí desconfianza y lo vayas a borrar. Además que ya hay, vamos a ver más adelante algunas herramientas que te permiten detectar este tipo de shells, o de web shells, de archivos maliciosos. Pero en este caso lo que hicimos fue hacer un encode de base 64 de este shell o este código. Se hace un encode, lo metes otra vez aquí y después haces uso de la función eval de PHP y tienes un web shell diferente, tienes una variante diferente. ¿Esto qué significa? Que si ya está de moda que algunos ponen antivirus en los servidores o ponen alguna otra solución, pero que está basada en firmas, y si no conoce esa firma de este archivo, no lo va a detectar. Y entonces tienes acceso de nuevo porque no se arregló pero tiene otra contraseña. Eso tengo por aquí. Vamos a hacer otra vez. Sí está quedando
Claro, sí, sí, sí me explico de lo que hicimos en esa parte de hacer otra vez el encode de esa. Sí. Bueno, ¿cómo detectarlo? Como decíamos, aquí me faltó un enter. Lo que utilizamos en el otro shell fue la función eval y la función base64 de code para decodificar el web shell que ya teníamos y poder ejecutarlo otra vez. Es el mismo código y el funcionamiento es el mismo. Solamente cambia ahí, si quieres cambiar la contraseña, como yo lo hice, entonces ingresa la nueva contraseña. Entonces, una forma de detectarlo es buscando en los archivos que tienes en el servidor estas funciones, que es system, exec, shell exec, pass-through y entre otras. Esas son las comunes en PHP que se utilizan o que puedes tú buscar en archivos PHP para identificar web shells. Esos son algunos otros ejemplos de funciones. Estas son funciones que originalmente no fueron creadas para hacer web shells o para hacer una acción maliciosa en el servidor. Sin embargo, son las que se utilizan comúnmente en las funciones de los web shells y de las que se aprovechan o tienen vulnerabilidades para poder realizar este tipo de ataques. Aquí tenemos otro ejemplo de un web shell de PHP. En Java existen estas funciones también de runtime o exec. En ASP también, estos famosos objetos que se crean, que son shells, son scripts. O este de aquí es un web shell de una sola línea. Significa que un web shell no debe de ser muy extenso. De hecho, los que veíamos con la herramienta son muy pesados. Se pueden hacer así ligeros, de una sola línea. Son fáciles de detectar, pero cuando no tienes ningún medio o mecanismo que te ayude a detectar este tipo de scripts maliciosos, pues es muy difícil. Además, cuando alguien quiere atacarte, lo va a hacer muy, muy rápido y lo único que necesita es un shell de este tipo, un web shell, y eso es todo. Existen técnicas pues de evasión que van a ayudar a hacer más compleja la detección, que es polimorfismo, hacen una ofuscación o hacen codifican en otro tipo hacen uso de algoritmos para ofuscar el código y que no se entienda que es un web shell o haga más difícil la detección. ¿Cómo podemos remediarlo? Estas son algunas opciones. Es monitoreo de logs. Hay que monitorear la integridad de los archivos. Hablando ya de empresas, tienen NetFlow, pueden monitorear el tráfico. No todos tienen eso, pero si tienen esa capacidad, pueden hacer eso, uso del NetFlow. Monitoreo de procesos a nivel de servidor, eso sí puede ser cualquiera. Monitoreo de seguridad en la red también. Utilizar honeypots, no sé si alguien haga uso de honeypots o tengan ese concepto claro, o lo hayan escuchado antes. Sí. ¿Tú nos puedes comentar algo de eso? Seguro. Honeypots es muy interesante porque son técnicas de respuesta ante ataques. Es una técnica de respuesta que se llama deception o engaño, y lo que nos ayuda es justo a simular ya sea redes, equipos, incluso archivos, para conocer las técnicas, tácticas de los adversarios y poder saber qué están buscando o cómo nos están atacando. Y de esa manera poder mitigar a nivel ya de nuestro ambiente productivo, ¿no? Para eso nos sirven los honeypots.
Pero el Deception, estoy de acuerdo, ese vino después, ¿no? Porque los honeypots originalmente no respondían, no eran interactivos. Ah, claro, sí. O sea, hablando ya el día de hoy, ¿no? Ya de cómo está de moderno todo lo que es Deception. Pero Ajá. sí, o sea, el honeypot original es meramente máquinas o servicios no interactivos que respondían a estímulos muy sencillos, como que puertos abiertos y ya, ¿no? Cosas muy simples. Simón, te adelantaste. Perdóname por estar en el 2018. No, porque lo siguiente de eso es eso, hablar del Thread Deception. Lo que dices es ya más interactivo. Ese fue el problema por lo que los honeypots no prosperaron, porque eran fácil de detectarlos. Entrabas a un honeypot, lanzabas un comando común, como un wget, un curl para detectar qué más podías hacer en ese servidor, un uname para detectar el kernel, y no te respondía. Entonces decías, esto es un honeypot, y te salías y ya no pasaba nada más con el honeypot. Con lo que comenta Sergio, si eres Sergio, ¿verdad? Sí, si no mal recuerdo, soy Sergio. Ah, no te reconocí la voz, güey. Lo que comenta Sergio del Deception, pues ya evolucionó. El concepto es el honeypot, pero ya no son honeypot, ya son trampas, máquinas virtuales completas, servicios completos, son interactivos y se crean y se destruyen dependiendo de lo que el atacante esté buscando. Comúnmente se utilizan ahora para campañas o detectar o detener campañas de malware. Y sí, sería para conocer el comportamiento de los adversarios. Y pues finalmente también hay WAF, los Web Application Firewall y los IDS, los detectores de intrusos, aunque ahora ya están menos en desuso los IDS, o ya están embebidos en los firewalls, en los WAF o en otro tipo de tecnologías. Eso es a nivel de qué procesos puedes utilizar, pero también a nivel de código existe la validación de entradas, existen proyectos como OWASP, donde vienen pues muchas mejores prácticas y recomendaciones para validar todo. Prácticamente el input validation es no confíes en el usuario, no confíes en nada de lo que te pueda mandar el cliente. Hablemos de cliente, cualquier cosa que pueda ser una llamada HTTP a nuestras aplicaciones. No confíes en ellos porque puede ser manipulable. Ellos pueden modificar los headers, las solicitudes, todo lo que viene del lado del usuario se puede modificar o manipular y hay que validarlo antes de que llegue la aplicación y cuando está en el servidor, antes de que llegue a la base de datos. Y pues implementar con privilegios mínimos, como ahorita veíamos, no pude borrar esa imagen por los privilegios, porque el usuario que tengo no tiene privilegios de borrar ese archivo, tal vez ni de escritura tiene, pero sin embargo te permite hacer enumeración y más cosas se pueden hacer, aunque no puedas escribir en el sistema, puedes hacer todavía más cosas. El, lo que quiero que se entienda o lo que trato de explicar es que se utilizan los privilegios mínimos para base de datos, para servidor web, para el sistema operativo, y de esta manera se reduce un poco el impacto si alguien tiene acceso no autorizado a nuestros servidores. Y de implementar un desarrollo de aplicaciones pues de forma segura. Hay un proyecto que se llama OpenSAM, también es de OWASP, pero aquí se trata de hacer codificación segura y viene todo el proceso. Todo el ciclo de desarrollo de software de forma segura. Existen clases como SAPI, que también es de OWASP. Existen WAF open source como Security, que también se pueden utilizar. Y como recomendación también, si no se puede empezar por todo esto, al menos validar o hacer un encoding correcto de este tipo de caracteres. Existen en los sistemas operativos algo que se llama tuberías. Las tuberías son o te permiten que la salida de un comando sea la entrada de otro comando y eso hace que puedas evadir algunas validaciones como esta
Vamos a regresar al... En el DW, aquí hay una parte que se llama Common Execution. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de las tuberías o hace uso de las tuberías? ¿En Linux, por ejemplo? ¿No? Te pusieron en chat que sí. Ah, ¿no tiene audio? No lo sé, no me preguntes a mí. ¿Tienes audio, Chávez? ¿O tú? ¿Qué onda? No. Si has utilizado tuberías, bueno, la idea de esta plática también es que hablemos todos y que interactúen y que comentemos todos y lo que aprendamos sea, pues nos sirva a todos. Entonces, si pregunto y deseo la respuesta y quieren compartir, pues adelante. Preguntaba sobre las tuberías, porque por ejemplo, en esta funcionalidad que lanza, te permite enviar un ping a un dominio. Supongamos que alguien en su empresa hace un script que le dice ingresa al dominio para ver si el equipo está vivo, ingresas al dominio y te manda un ping, que esa es la funcionalidad. Pero ¿alguien me puede decir qué información vemos aquí? ¿De qué se trata? ¿O de quién es? ¿O qué podemos deducir con esta salida? Yo solo veo la IP nada más. Pues básicamente es un ping. Y lo que se puede deducir es que tienes algo para ejecutar comandos. Igual con las tuberías lo que puedes hacer es poner el ping, la tubería y un ls y ya listar los comandos. Digo, los archivos. ¿Qué tubería utilizarías? Solo una. Para que el comando que sale con la tubería entre ¿Cuál? ¿La que sea? el pipe. Esta, mira. Sí. Ese es el concepto de las tuberías. Pues sí, puedes utilizar el pipe, el punto y coma, el ampersand. Esta es una... Bueno, pues vamos a ver el código. Una de las respuestas que esperaba, o la que me parecía más sencilla, es que esta salida es de un ping real. Es una respuesta de un comando ping que existe que es un comando, es una salida de sistema operativo que no está parseada, no está controlada, simplemente responde el ping y te avientan el resultado tal cual. Algunas otras aplicaciones ya te dicen el ping y hacen algún parseo, capturan toda esta salida y nada más te dicen si está activo o está inactivo. Eso es lo que harían comúnmente, alguna funcionalidad pues que esté bien realizada. Lo que sería interesante es tirarle un ID para saber si los permisos que tiene ese comando es el mismo que el file inclusion. No, Y eso nos ayudaría quizás a usar otros privilegios. A veces pasa. En sí, este sí, caso no sí. tengo idea. En este caso es el mismo usuario, el del web, ¿sí viste? Ah, pues qué mala onda. Pero luego hacemos otro. Aquí tenemos muchas opciones. Entonces aquí no sé qué es un Windows NT, pero sabemos que no es un Windows. Y lanza 3 paquetes. Este es el comando del ping. Aquí se supone que hay que enviar el dominio. Aquí está la función que decíamos de shell exec e imprime el cmd. Por lo tanto, el comando quedaría más o menos así. Y quedaría o así. Entonces, cuando lo ejecuta, pues ejecuta todo esto y luego ejecuta el siguiente. Básicamente es eso. Se ve muy, muy simple, pero obviamente no todas las aplicaciones son como esta. Esta es vulnerable a propósito.
Sin embargo, lo que comentaban, pues es correcto. Qué bueno que hay más que ya saben cómo detectar este tipo de vulnerabilidades. Existe una función en PHP que se llama escape shell cmd, que también se recomienda utilizarla. Y eso evita que se puedan ejecutar comandos. Existen escáneres de vulnerabilidades de código estático. Estos son los que yo he utilizado. Shell Detector, el de Loki, RISPs y Yaska. No sé si alguno de ustedes ha utilizado alguno de estos. O ya los conocían. El de... El del Shell Detector, vamos a ver el de Shell Detector, hay dos opciones, una que es PHP y otra que está escrita en Python. La que a mí me gusta es la que está escrita en Python, porque esa la ejecutas en el sistema. Y yo la había descargado. Igual la descargas desde GitHub, Gitlon. Aquí lo tenía. Ah, no, este es un repositorio. Descargué este es un repositorio para hacer la prueba con el Shell Detector y ver cómo realiza las búsquedas. Tengo un problema con mi Shell, por eso le pongo el intérprete completo, pero no es necesario. Entonces hay que darle el directorio. Supongamos que tú tienes una sospecha de que en tu servidor web hay un web shell porque hay un comportamiento extraño como el que nos comentaban al inicio y quieres saber si hay más shells y dónde están. Entonces lo que hay que hacer es cargar shell detector, le ponemos el parámetro de -d, que es el directorio, la ruta de nuestro web. Para que un web shell funcione principalmente o primero, cuando hablamos del puro web shell, tiene que estar en un lugar al que sea accedido públicamente, que es como estos. Aunque no nos responde ahí que está en blanco, si lo llamamos, te va a responder al menos los headers o un 200 OK, que está viva la página o el servidor, y eso es suficiente para saber que tienes acceso a ese archivo o que está visible. Una vez que esté ahí, como comentábamos, hay funcionalidades que incorporan otros dependiendo la complejidad, y es posible que ya no lo encuentres en ese mismo directorio de tu servicio web, sino que ya esté en otro. Entonces, este te va a funcionar cuando tienes la sospecha de dónde está. Si no, habrá que buscar en todo el sistema a ver qué encuentras. Pero otra vez, este detecta web shells y está basado en firmas. No es inteligente o no es un producto que tenga otros fines distintos a buscar web shells que ya son conocidos. De todos modos, te permite detectar algunos que son sospechosos y esos hay que revisarlos manualmente. Entonces, por ejemplo, pensemos que están en el directorio de un Apache en var whtml y empieza a hacer la búsqueda. Entonces, si vemos por firma, detecta algunos shells como el R57, Equinox, y así nos va marcando algunas otras coincidencias. Y nos marca la función que es utilizada y la línea. Si vemos algunos sí parecen, pues luego que ejecutan algo extraño, son funciones al menos comunes en web shells. Así lo podemos dejar en todo el directorio. Al final te muestra un reporte pues sencillo, pero te ayuda. De primera instancia, esta es una herramienta que te puede ayudar en la mayoría de los casos. La mayoría de los web shells conocidos o que comúnmente utilizan, los va a detectar.
Y hasta acá nos tengan algunas preguntas, porque ya estamos terminando. ¿Qué opinan? Pues yo no lo entiendo mucho, pero lo que sí sé es de que, mira, solo una pregunta. En dado caso, por ejemplo, yo no sé de esto de seguridad, pero si yo quisiera ver si tengo Shell instalado, pusiste eso de Web Shell Detector. Ajá, con ¿Cómo? Así como yo, que yo no sé de estos códigos, ¿cómo hago yo para detectarlos sin necesidad de saber de todos esos códigos? Pues ¿O, o tengo que contratar, o sea, tengo que pagar algo así para que me lo revisen? pues tú puedes hacer tus primeras búsquedas o intentos. Por ejemplo, puedes ejecutar esta herramienta. Vamos a esperar a que termine. Ahorita ya va a terminar. Y te muestra como un reporte. Lo que hay que buscar, y decimos aquí atrás, los web shells, estos de aquí se llaman funciones. Ujú. Estas funciones se llaman directamente desde los archivos PHP y reciben parámetros. Por ejemplo, este de system, cualquiera de esas funciones que están aquí, reciben los comandos que mandamos desde aquí. Estos comandos, por ejemplo. Entonces, sí lo puedes intentar, no digo que no, pero si tienes pues si se complica, sí tendrás que solicitar apoyo. Igual te podemos ayudar en algunas cosas, pero si requiere pues de algo más elaborado o más tiempo, pues sí tendrías que contratar a alguien. O sea, hay cosas que sí puede Sí, hacer alguien que no tiene los conocimientos suficientes, pero dependiendo qué tan complejo sea el ataque o qué tanto daño haya hecho, o qué tan grande sea la aplicación, se puede dar el caso. Creo, creo, creo que su pregunta es muy importante, sobre todo para... eh, hay cosas complejas, pero creo que es muy fácil hoy en día ya hacer una intrusión, ¿no? Ujú. Y cualquier persona, lo que dices de cualquier persona, no nada más cualquier persona, o sea, cualquier persona podría aprender incluso, ¿no? Hay Sí, ya tantos videos en internet, tantas cosas malas que... sí, eso iba al final, porque así como veíamos al principio esta utilería de Weebly que te permite crear web shells. Tú nada más la descargas, la ejecutas y ya te crea un web shell, ya está listo. Incluso hasta te pone una contraseña o pueden ser más elaborados o como este que descargamos que tiene un repositorio de web shells que son enormes. Cualquiera lo puede utilizar. Cualquiera puede hacer un ataque y meterse a un servidor, pero no cualquiera lo puede detectar. Ese es el problema, que es más fácil detectarlos y remediarlos que hacer una intrusión como tal. Por ejemplo, en esta búsqueda que hicimos, te dice 360 sospechosos y 134 que sí están confirmados como web shells. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que es ahí en donde viene pues la parte que no le gusta a la mayoría, que es investigar a ver qué es, si de verdad, mira, este es uno de nosotros, qué curioso. Este es un web shell y aquí viene, mira, shell exec y recibe el comando. Y aparte hace, si quieren meter otro comando ahí, porque también hay web shells que se pueden hackear, bueno, no hackear, más bien les puedes dar la vuelta o son vulnerables y a través de alguien deja un web shell en un servidor olvidado, llega otro atacante, se aprovecha de ese web shell y lo quita y pone el suyo. Entonces eso también pasa. Pero la pregunta, regresando a la pregunta, sí puedes empezar a buscar qué pudo haber sucedido y bloquear algunas cosas, pero te digo, dependiendo de lo complejo que haya sido, puede ser que sí requieras de los servicios de alguien. De ya. Natasec. Exactamente. Otra pregunta. Mira,
¿Habrá algún, por ejemplo, yo no soy, bueno, vamos así desde la historia, ¿va? Yo soy perito contador, me gustó el diseño web, empecé a aprender y la verdad que nunca jamás en la vida le tomé en cuenta esto de seguridad porque me recuerdo que cuando contraté mi plan de hosting me mencionaba algo acerca de seguridad y yo bien feliz, no, entonces no tengo necesidad de estar vigilando nada, ¿verdad? Hasta que, como te digo, empezó a ver este problema y lo vi la primera vez, le instalé Word Defense y empezó a eliminar los archivos que estaban infectados, que de hecho infectaban lo que eran los temas. Por ejemplo, me infectaba Divi, me infectaba los temas de WordPress, que era 2017, 20, no me acuerdo qué otro. Los infectaba todos y tenía que eliminar todo y volver a instalar todo, ¿verdad? Eso me pasó 3 veces. La cuarta vez fue cuando me echaste la mano, cuando me ayudaste con esta situación de lo del web shell, que me dijiste, mira, es un web shell. Y yo, en la luna, ¿va? ¿Qué carajos es eso? Entonces, ¿para qué carajos pagué esa cosa de seguridad en Bluehost si ni siquiera me ayudaron en eso? Va, mi pregunta es esta. ¿Habrá algún tipo de plugin que yo pueda venir a instalarlo y automáticamente me pueda prevenir acerca de estos web shell o que me detecte los web shell así para evitarme esos códigos? Es decir, porque, como te digo, o sea, un diseñador, de hecho, estoy seguro que el 90% de los diseñadores que están en los grupos de Facebook no saben, o tal vez no tomen en cuenta lo que es lo de seguridad como en mi caso, ¿verdad? Ahora ya que me pasó, pues ya entiendo que sí es necesario. Más que plugin, depende qué tan grande, compleja y valiosa sea la información, porque sí hay soluciones, como decíamos al principio, están estas cosas que se llaman WAF. Todo esto que tenemos aquí son procesos o controles que se tienen que implementar pues en la aplicación. Lo que pasa que cuando tú dices plugin, me imagino que te refieres a algo como WordPress o Joomla o algún CMS, pero No, me refiero a algo así como security, iThemes, Word Defense o ah, algo. O por ejemplo esta cosa de Infinity WP. sí, por ejemplo, el WordFence es para WordPress, pero los web shell aplican para cualquier aplicación web. El mensaje es que cualquier aplicación web, cualquier lenguaje web tiene funcionalidades de ejecutar algo en el sistema y por lo tanto es posible tener un web shell ahí, aunque sea Python, ya sea Ruby, ya sea algún framework como Django, Spring, esos Java, todos tienen alguna forma de tener un web shell. Entonces, la forma más rápida de evitar eso, evitarlo, no detectarlo. Si tú ya tienes un web shell ya en tu servidor, hay que buscarlo y eso lleva tiempo. Pero para prevenirlo, existen productos como ese que se llama WAF, Web Application Firewall, pero eso solamente te va a proteger de todo lo que viene de Internet hacia tu aplicación. Supongamos que esa aplicación la tienes alojada en tu red interna, pero es accesible desde Internet. Desde Internet la tienes segura, pero desde tu red interna donde están los otros servidores, ahí no, porque no tienes un Wi-Fi. Entonces, lo que hay que hacer es o ponerle más controles o arreglar ese código. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues hay que hacer evaluaciones de seguridad, análisis de vulnerabilidades, aunque sean escaneos de vulnerabilidades hacia la aplicación para saber en dónde pueden haber huecos de seguridad. Para detectar el código, para detectar código ofuscado no es difícil, porque se puede hacer con una herramienta como Shell Detector. Para validar que ese código que está ofuscado es un web shell, hay que monitorearlo, hay que monitorear ese tráfico. Eso es lo que habría que hacer. Ahora, cuando alguien te implanta o te inyecta un web shell en tu servidor, pasaron varias cosas ahí. Si no tenías un monitoreo de logs, no lo viste.
pero si hubieras tenido también un monitoreo de integridad, significa que si algo monitoreara tu directorio donde tiene los archivos del web y detectara que apareció un nuevo archivo, eso debería de disparar una alerta y eso te indicaría que un archivo que no estaba ahí apareció de repente. Eso es un síntoma de que algo no está bien. Si es que tú no subiste ese archivo o alguien que tú conoces o alguien de tu equipo no lo subió, es porque se subió de otra manera, que es esta parte de monitoreo de integridad de archivos. Hay muchas maneras de prevenirlo. Para detectarlo, hay soluciones o se tiene que hacer manual, como lo hemos estado comentando. Es que es un proceso, la seguridad es un proceso, no es algo que compremos un plugin y ya quedó, sino hay que estar constantemente revisando en dónde pueden haber huecos de seguridad. No sé si te aclaro un poco la pregunta, las dudas. Entonces, pues lo que se me ocurre que podemos hacer, déjame pensar, porque puedo proponer como soluciones open source, a lo mejor un proceso ahí, un procedimiento para evitar esto de los web shells. Igual unas de paga que te puedo ahí pasar. Ajá, igual hay unos de esos, pero yo no tengo para pagarlos y para regalarlos tampoco. Pero se puede hacer algo debemos poder hacer. ¿Cómo ves? Tum. Igual te recomiendo unas herramientas donde yo trabajo que son gratis. Digo, tengo muchas cosas que son de paga, pero unas gratis. Una se llama ATTK, así la puedes buscar. Trend Micro ATTK. Te va a servir también para identificar amenazas. Y hay otro proyecto de open source que Trend Micro soporta, que es OSSEC. OSSEC, que también te va a ayudar a identificar logs. Ya se fue. ¿A poco ese ya lo soporta, ese ya lo patrocina Tren? Sí, obviamente. Vientos. Vale. Y el Pues, otro ATTK, igual ese funciona bastante bien. Sobre todo como que si no tienes un anti-malware chido y ya comprometieron tu server, pues para limpiarlo antes de instalarle algo, porque luego... es como el que tenía el Malwarebytes. ese no lo conozco. Tenía uno que era igual a ese. Sí. Bueno, el Sí. de nosotros sí sirve y está chido. Hay que probarlo. Va. Te voy a tomar la palabra, güey. Pues nada más, eso era lo que queríamos platicar. Sergio. Yo sé que es muy extenso, pero igual y podemos profundizar en algo. Por ejemplo, era como algo general, que todos supiéramos qué es un web shell, cómo se sube o cómo te puede impactar, pero podemos hacer uno que sea específico a cómo hacer web shells y cómo detenerlos, que era la pregunta que había por ahí. O sea, la idea es proponer y seguir haciendo este tipo de pláticas. ¿Cómo ven? Y otra pregunta. Bueno, ¿quién está hablando? Lord, que hable Lord. Yo pregunto esto porque ya pregunté bastante. Después No, pregunto. dale. Yo no Todo, tengo preguntas. Yo nada más vengo a molestar. Bueno. sabe. Por ejemplo, yo sí tengo mi duda, por ejemplo, lo que te decía, de que en mi tengo un servidor que tiene una seguridad garra, por lo que veo. ¿Habrá alguna herramienta que podría instalar o algo que podría tener en mi servidor que me pudiera evitar esa carga de esos archivos o que puedan entrar? Porque no sé cómo carajos entraron a mi servidor y empezaron a subir esa onda de web shell, o no sé cómo estuvo la situación ahí, pero me subieron hasta un texto que decía: este sitio fue hackeado por BBS2, no sé qué cosa. Es que sí hay, pero
decías que eras contador o diseñador. Entonces, una de las cosas que se recomienda siempre es hacer hardening, o es decir, aplicar configuraciones que que fortalezcan la seguridad del servidor. Y eso es configurar en base a las mejores prácticas y de seguridad de acuerdo al fabricante o los que desarrollan tal cosa como el servicio de SSH, como el propio Linux, como el servicio de FTP, sí De se puede hecho, hacer. O instalar algo como lo que comentaba Sergio, como OSEC. aquí en la llamada, bueno, en la conferencia esta, está un amigo que antes hacía mucho defacing. Está como Chávez. Él nos puede platicar un poco de qué es lo que gustaba, qué es lo que le gustaba buscar y así. Pues ahí está. Qué padre. Pero la cosa es, más bien, la pregunta es cómo lo previene. Sí, por eso, o sea, que nos cuente como qué buscaba o qué era lo para él. Y para meterle el control, ¿no? Sí, correcto, porque para él me imagino que él que estuvo un rato en eso, sobre todo, sabe como qué era lo fácil. Creo que nos puede contar qué era lo fácil, qué era para él lo más fácil de hacer y que eso Y será como empezar lo por ahí. principal. Empezar por ahí, ajá. Ándale, No sé si empezar a ver. Chávez quiere compartir. Pero, a ver, no entendí bien, como qué quieren que les explique. Sí, o sea, porque el caso que tuvo, por lo que contó ahorita, Tum. Carlos, Tom, es que hasta le hicieron un tema de defacing por ahí, le pusieron hasta un agradecimiento a un equipo. Lo que pasa que tenía una aplicación web que fue vulnerable, le subieron los web shells, pero esos web shells estuvieron persistentes. Entonces, de cuenta que los que él veía se los borraban y otra vez aparecían al día siguiente en otro lado. Entonces, Sí. la pregunta o lo que estamos planteando es que en tu experiencia, cuando tú buscabas ese tipo de vulnerabilidades, ¿en qué te enfocabas como primeros pasos en la enumeración, el reconocimiento? Sí, Y justo eso. sobre eso poder decirle, mira, no le vamos a decir reconocimiento, numeración y fingerprinting, todo eso, pero sí podemos decir, lo básico es estos controles. Pues claro, primero que nada lo que he aprendido mucho es que ninguna página es realmente segura. Siempre va a haber algún tipo de brecha que se pueda aprovechar para llegar a ejecución de comandos, entre otras cosas. Principalmente, esa práctica que te hicieron de estar cambiándote las shells en cada momento, en cada carpeta, sí yo la realizaba mucho. ¿Por qué? Porque cada vez que el administrador veía dónde se cargaban los archivos, lo principal de una persona que casi no sabe del tema es que sube el archivo, pero la deja en la carpeta de Default. upload. Claro. Entonces, ya los administradores se daban cuenta de eso. Y posteriormente lo que yo hacía era cambiar de mis shells a otras carpetas, las cuales ellos no entraban mucho. O empezar a poner nombres que se parecieran a los archivos que ellos tenían. Lo que sí recuerdo mucho, tenía una que se llamaba db1.php. ¿Por qué, ¿Por qué ponía eso? Porque por lo general los administradores siempre buscan los nombres conocidos de las web shells, como se veía en PHP Detector. Exacto. Claro. Entonces, como buenas prácticas en esa cuestión, tanto malas como buenas, pues sí, sería ya hacer una revisión más de código de, de lo que se está ejecutando. Por eso yo preguntaba hace un momento también en esa cuestión de cómo detectar los ofuscados, porque yo ahorita he aprendido algunas técnicas de ofuscación que básicamente ya ni siquiera hacemos llamado a un archivo PHP. ¿Cómo entonces monitoreamos todo ese aspecto, no? Porque al final de cuentas la vulnerabilidad va a seguir ahí mientras no se parche. Y mientras no se parche, van a seguir entrando, van a seguir metiéndote shells, entre otras cosas, ¿no? Sí. Lo que más explotaba en esos tiempos, ya tiene un rato, era SQL Injection, también Local File Inclusion, algunos Command Injection
y cross-site scripting, pero eso ya era más para robar contraseñas y todo por el estilo. Entonces yo lo que recomiendo mucho es sanitizar. Sanitizar y realmente saber qué se está programando, ¿no? Pues sí, sí, hay los conocimientos, hay que hacer eso. Yo creo que en el caso de Carlos sería algo como OSEC y un WAF. Y bueno, sí hay que revisar el código. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sí te quedó claro, Carlos, o te dejamos Sí. igual? No, pues ya entendí de que al final, fue como te digo, fue responsabilidad mía, porque, pregunto, ahorita que ya, creo que con esto lo de la inyección SQL, yo estaba viendo que este tipo venía y copiaba un gran código y lo ponía después de la URL del dominio. Eso es un comentario interesante, porque cuando ejecutan, cuando tienes un web shell y si todos los comandos o todo lo que estás enviando lo mandas por get, se queda en los logs del servidor web. Son los más fáciles de detectar. Cuando van por get, al final el comando va a pasar por ahí, lo vas a ver y vas a ver muchos comportamientos extraños. Pero Sí. si los envías por post, por el método post, no quedan en el log. Entonces eso hace más difícil detectar un web shell. En el caso de los que te mandaban a ti, pues estaban pues fáciles. Yo fui el tonto. Pues Y no tonto, más bien ahí faltó un poquito también apoyo de tus proveedores, porque me ha tocado también muchos casos así donde los proveedores te dicen, es que tenemos seguridad y te venden el servicio, pero realmente no hacen nada de seguridad. Su seguridad es que te detectan o alguien les avisa que estás en listas negras y te borran tus cosas mejor para que ya no estén en las listas negras. sí, que sí me pareció eso de que aparecía en una lista negra, no me recuerdo cuál fue, porque hay como 4 o 5, y estaba en una. Entonces me dijeron, mire, solo elimine este archivo o bueno, elimine este código, y yo como no sabía nada de eso, me desesperé y borré todo, ¿va? Y también recuerdo de que cuando puso ese código, estaba viendo un video de él de cómo hace su trabajo, no sé cómo puso un código, entró al admin, eh, puso un código así súper largo y entró a una aplicación que se llama PHP Backdoor 2.0, y ahí ya pueden ver, entró al administrador de ¿qué fue eso? Creo que era Joomla o Drupal, no me recuerdo cuál de las dos era, pero me recuerdo que así entró. Supongo que algo así de haber entrado también a mis páginas, y entró ahí, después entró a mi servidor y hizo cantidades incluso en mis subdominios, ¿verdad? Sí, tuvo control total. Pues bueno, entonces mi duda pues ya está aclarada, que al final voy a utilizar esta cosa de OSEC, ya lo encontré, Open Source Hits Security. Ese. Es muy bueno y la marca que lo patrocina es mejor. Sí, Microsoft. Ya estaba muerto Sec, qué bueno que lo recuperaron. Simón. y pueden hacer un tutorial de cómo instalarlo o algo así. Sí, si no hay ahí algo, lo hacemos. Digo yo, no, es un nuevo material, digo. Sí, es una opción. Pues no sé, si no tienen más comentarios, igual, pues gracias por conectarse. La idea de esto es poder compartir algo de conocimiento entre todos. Oye, también otro tip, ahorita que me estoy acordando. Básicamente, si tú al usuario que se está ejecutando la aplicación no le das ciertos permisos en comandos, le vas a hacer muy difícil al atacante, ¿no? Y por lo general, los que hacen defacement, que son script kiddies, ¿no? Sí, No tienen mucho conocimiento. Entonces, si tú le limitas un if config
o un revisión del etc Shadow, todo por el estilo, le haces la vida imposible a ellos. Aunque si por tu parte no estás actualizando tu servidor, pues pueden escalar privilegios. Sí, hay que ser privilegios mínimos, ¿no? O último privilegio. Lo mínimo que necesiten es lo que tienen que tener. Bien todos. Pues no sé los demás si tienen algún comentario. Chávez, ¿verdad? ¿Tú estuviste comentando? Sí, yo. Pues gracias, güey, por los aportes. Pues va para lo que quieran. Sí, muchas gracias. Por mi parte, ya no tengo dudas. Va, pues gracias. Dale, hablamos, Marco, cuídate. Nos vemos. Bye.